Bienvenidos a nuestro nuevo video correspondiente al tema de ácido-base, en el cual abordaremos la clasificación de los ácidos y las bases, ya habiendo visto las teorías. Muy bien, comencemos. ¿Cuál es el criterio con el cual vamos a clasificar ácidos y bases? Lo vamos a clasificar en función del grado de disociación o ionización que sufran esos ácidos y esas bases al disolverse en agua. ¿Sí? Si bien sabíamos que la teoría de Bronsted-Lowry no aplica exclusivamente a soluciones acuosas, nosotros como estamos trabajando los equilibrios en solución acuosa, vamos a trabajar desde el criterio de disociación o ionización. La diferencia entre disociación y ionización es que un compuesto que es iónico por naturaleza, cuando se disuelve en agua, se va a disociar, es decir, el agua va a romper la estructura cristalina de ese compuesto iónico y va a dejar sus iones positivos, cationes, y aniones negativos dentro de la solución. Mientras que si la sustancia inicial no era iónica, sino que era covalente, cuando se disuelve en agua, el agua es capaz de ionizarla. ¿Por qué? Porque va a generar una ruptura también que va a dar pie a que se generen iones con carga. Pero inicialmente esa estructura no era iónica, sino que era covalente. Esa es la diferencia entre entre disociación y ionización. ¿Sí? Pero bueno, según el criterio con el cual estos ácidos y bases se disocien o se ionicen en agua, vamos a identificar dos tipos de ácidos y bases. Ácidos fuertes o bases fuertes y ácidos débiles o bases débiles. Un ácido y una base van a ser fuertes si se disocian o se ionizan totalmente en agua, mientras que van a ser débiles si se disocian o se ionizan parcialmente en agua, y esto lo que va a ocurrir es que se van a establecer equilibrios químicos, ¿sí? Empecemos a analizar los ácidos fuertes. ¿Quiénes son ácidos fuertes? Por lo general, los ácidos fuertes más comunes son de carácter inorgánico y son los que vemos acá en pantalla. Por ejemplo, si tomamos el ácido perclórico, vemos que cuando se lo disuelve en agua, ¿sí?, la reacción ácido-base según Bronsted libera su protón, el protón va al agua, se genera, ¿sí?, el ácido conjugado hidronio, y la base conjugada del ácido perclórico es el anión perclorato. Bueno, esta reacción es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque el ácido es fuerte, es decir, todo el ácido se ionizó por completo. ¿Sí? No volvió a su carácter de ácido, sino que está totalmente en forma de iones en solución. Bueno, lo mismo pasa con, por ejemplo, el bromhídrico, que genera totalmente los iones hidronio y el anión bromuro. Entonces, estos 5 ácidos que vemos acá son fuertes porque en solución acuosa generan sus iones y la reacción no vuelve hacia atrás. Es completamente irreversible. Se ionizan totalmente. Bases fuertes tienen el mismo criterio, también se van a disociar totalmente. Las bases sabemos que son, en este caso, vamos a ver que son bases fuertes los hidróxidos. Hidróxidos del grupo 1, de los metales alcalinos que vemos acá en pantalla. Hidróxido de sodio, potasio, capaz los más comunes, tradicionales. Los hidróxidos del grupo 2, alcalinotérreos, ¿sí?, bario y calcio a la cabeza. Y a los hidróxidos del grupo 3, como por ejemplo el hidróxido de aluminio. Vemos que esos hidróxidos que están acá, cuando se disuelven en agua, también se disocian por completo. Los hidróxidos son compuestos iónicos. Entonces, cuando decimos que se disocian, no se ionizan. Entonces, también las reacciones que dan los hidróxidos, estas bases fuertes, son irreversibles. Están en solución completamente en su forma iónica. Dos cuestiones que quiero decir acá principalmente. Primero es que las bases estos hidróxidos, no son bases de Bronsted y Lowry, sino que son bases de Arrhenius, porque acá no vemos que ninguno de estos hidróxidos incorpore ningún protón, sino que son bases porque liberan oxidrilo. Por eso la teoría de Arrhenius no está completamente descartada. Para los hidróxidos, para las bases fuertes, hablamos desde la teoría de Arrhenius, no desde la de Bronsted. Y otra cosa que quería aclarar es que la solubilidad en agua es muy importante a la hora de trabajar. Nosotros acá estamos trabajando ácidos base. Compuestos ácidos base como estos no tienen en cuenta la solubilidad. A ver, que algo se disuelva mucho o poco en agua va a influir en el grado en el cual, digamos, el parámetro de basicidad que tenga la solución, que después veremos más adelante cuando veamos el cálculo.
Pero hoy acá lo único que vamos a decir es que si bien estos hidróxidos son poco solubles, generan soluciones levemente básicas y por lo tanto se consideran bases. Bien, vayamos ahora sí a los ácidos débiles. Los ácidos débiles, como por ejemplo el ácido acético, ¿sí? Por lo general los ácidos débiles la mayoría son ácidos orgánicos, como el ácido acético. Son débiles porque si bien cuando se disuelven en agua generan los iones, es decir, se ionizan, esta reacción no es irreversible. Es decir, el ácido acético no pasa a ser acetato completamente, sino que vuelve la reacción hacia atrás, se vuelve a restituir el ácido acético y esto va a ocurrir hasta que se establezca el equilibrio químico que tanto trabajamos. ¿Sí? O sea, es decir, los ácidos débiles como el acético no se ionizan completamente en agua, sino que establecen equilibrios químicos. Cuando esto se llega al equilibrio, yo voy a tener un grado de disociación iónica, es decir, voy a tener un grado de iones en solución, pero voy a seguir teniendo la molécula neutra de ácido acético también presente en la solución. Acá les aclaro que muchas veces se anota ácido acético de forma abreviada de esta manera, ¿sí? Y los iones de esta manera. Esto puede llegar a aparecer mucho en el trabajo en el laboratorio. Yo se lo menciono acá. Yo lo voy a trabajar principalmente de esta forma porque me parece que es la más completa, pero si ustedes ven esto, lo que está simbolizando es esta reacción completamente abreviada. Bien, ¿qué es lo interesante de acá de los ácidos débiles? Si acá hay un equilibrio químico, ¿qué puedo siempre yo obtener a través de un equilibrio químico? Una constante de equilibrio K sub C, que sabemos que es el producto de las concentraciones molares de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos, que en este caso vale 1, dividido la concentración molar de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico, en la cual no incluimos agua porque los sólidos y los líquidos no se incluyen en la reacción. Bueno, esta constante K sub C de equilibrio, como estamos trabajando con ácidos, se las denomina constante ácida o constante de acidez. Recibe el nombre de K sub A para especificar exclusivamente que es una constante respecto de un ácido, pero no es otra cosa que una constante K sub C de equilibrio. Por tanto, tiene las mismas propiedades que una constante de equilibrio. Es adimensional, no trabajo con dimensiones, no tiene unidades. Es constante a temperatura constante. Si modifico la presión, la temperatura si modifico la temperatura, la constante también cambia completamente. Y lo interesante acá es que está tabulada a 25 grados. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay tablas de constantes de acidez. Entonces, por lo general, lo que nosotros los profesores de química decimos es lo siguiente. ¿Cómo me doy cuenta si un ácido es débil o no? Bueno, si el ácido es débil, tiene una constante de equilibrio. Por lo tanto, va a figurar en una tabla de constantes a 25 grados. Si yo lo busco en esa tabla y no lo encuentro el ácido, bueno, seguramente ese ácido es fuerte porque no tiene constante. ¿Sí? Ese es el criterio a veces de selección de ácidos débiles. Y finalmente cierro diciendo que las bases débiles también en su mayoría son compuestos orgánicos, como por ejemplo el amoníaco que tanto trabajamos. Son débiles porque también se ionizan parcialmente, establecen equilibrios. También puedo plantear una constante de equilibrio K sub C, pero en este caso la vamos a llamar KB, constante de basicidad, para identificar que estamos trabajando con una base. También son constantes de equilibrio, tienen las mismas propiedades que la constante ácida y podemos encontrar tablas de constantes de basicidad para poder ver qué tipos de bases son débiles y cuáles no. Y bueno, y con esto concluyo la primera parte de estos videos de clasificación de ácidos y bases, para continuar después con un poquito más de tratamiento de ácidos y un ejercicio práctico para ustedes. Me despido, hasta luego.